Capítulo 4. Origen de las especies. Antes lo había dicho, y esta es probablemente la más importante declaración de este libro, que la verdadera naturaleza de ustedes es el espíritu. El usted, acerca del cual ustedes creen, que es el usted, es apenas uno de muchos proyectados a lo largo del tiempo, y en varios lugares de este, y de otros planetas, en universos que ustedes no han descubierto aún. Ahora, esto de ninguna manera minimiza a quien ustedes perciben, el usted. Por el contrario, ustedes son un ser inmenso, multidimensional, una expresión magnífica de la fuente, la cual ustedes, brillante y amorosamente, labraron para que realizara la función de su espíritu. En ninguna parte, en ningún planeta de ningún universo, ha existido una creación como ustedes. Y el solo hecho de saber que son parte de semejante empresa, tan grande, debería incrementar inconmensurablemente el significado de sus vidas. En su calidad de este verdadero y sorprendente ser, ustedes decidieron que, debido a un propósito muy especial, encarnarían en este planeta, y en este emocionante momento de su historia. El resultado de ello es, por supuesto, el usted, del cual son conscientes. Nunca den por garantizado el maravilloso punto singular de conciencia que se encuentra focalizado en el aquí y en el ahora, y que es ese usted. Con que tuvieran la más mínima idea acerca del proceso mediante el cual ustedes existen, se quedarían asombrados de su poder. Así pues, traten de verse, a ustedes mismos, como el espíritu gozando de una experiencia humana, y no al contrario. Ustedes, podrían entonces preguntar, si realmente soy este inmenso ser, ¿por qué no lo sé, ni lo siento de manera alguna? Bueno, dejen de leer siquiera por un momento, y traten de sentir a su ser más grande, como una fuerza suprema e imparable, que se imbuye a sí misma dentro de la realidad de la tercera dimensión, cual cuña gigantesca de energía, en la cual cada uno de ustedes es la punta misma. Traten de sentir la fuerza energética masiva que está tras de ustedes, un poco borrosa para sus mentes, pero cristalizada en una perfecta nitidez de cuerpo, emoción y mente, allí exactamente, en donde usted se encuentra sentado ahora. Si ustedes no son capaces de sentirlo, entonces imagínelo, y el yo espíritu de cada uno de ustedes completará tal imaginación con dibujos, sentimientos, o sencillamente, con el simple saber que así es. Así es como lo hace en todo momento, de todas maneras. Y por favor, no solo crean esto, pues la creencia es la muerte súbita de su búsqueda de la verdad. Una vez que ustedes creen, dejan de buscar. Si ustedes son unos escépticos, bien. Manténganse buscando, hasta que ustedes finalmente se encuentren con su verdadero ser. Ustedes están allí, esperando por ustedes. Pero retornemos a la pregunta, ¿por qué no conozco el yo espíritu? ¿Qué se supone que soy yo? Eso necesita que hagamos un poco de historia. Hace muchísimo tiempo, antes de que existiera la historia tal y como ustedes la perciben ahora, un número de seres, no físicos, cada uno de los cuales es una entidad inmensa, por naturaleza propia, decidió colonizar un planeta para realizar una investigación en nombre de la fuente. Uno de ustedes estuvo de acuerdo en brindarse como el voluntario que representaría la conciencia del planeta. El grupo ayudó a este ser, para que sistemáticamente volviera más densa su energía, bajando a través de las dimensiones. Mientras tanto, el resto de ustedes estaba concibiendo los diseños de las distintas formas probables de vida, que ocuparían el planeta, diseños que quedarían codificados químicamente, en lo que ustedes denominan el ADN. Y mediante sucesivos descensos de frecuencia, durante millones de años, la conciencia planetaria irrumpió a través de una barrera de la energía, en la forma sólida que ustedes llaman ahora planeta Tierra. A lo largo de inmensos periodos del tiempo lineal de ustedes, estos seres crearon proyecciones de sí mismos,
de energía de baja frecuencia, aunque en ese entonces ni se parecían a algo físico. Gradualmente experimentaron con formas, de inclusive, más baja frecuencia de sí mismos, hasta producir aquello, que los que poseen la visión psíquica, denominarían formas astrales de la quinta y de la cuarta dimensión. De nuevo, durante millones de años, ustedes, en su calidad de uno de estos seres, experimentaron aún más con el ADN, haciendo que la energía se volviera aún más densa, dentro de ondas estacionarias de energía, hasta conformar cuerpos de luz cuasi visibles. Por último, en un extraordinario acto de creatividad, ustedes irrumpieron a través de la barrera dimensional y crearon las estructuras físicas de partículas subatómicas, los átomos, las moléculas, en envolturas de ondas estacionarias, concebidas también por ustedes. Aún podían disolver estas formas a voluntad y proyectar otras nuevas. Así jugaron durante periodos inconmensurables, sin que en ningún momento se identificaran con las proyecciones físicas, que iban en aumento. Ustedes sabían que estos cuerpos etéreos eran simplemente campos de energía que ustedes habían creado, y adentro de los cuales ustedes irradiaban energía, simplemente para divertirse. A medida que ustedes querían ir más lejos, estas formas proyectadas se volvieron más visibles, asemejando a como hoy usaríamos ese término, pero no existía un consenso para una forma. Aprecien ustedes la naturaleza juguetona de la fuente, siempre empujando para ser más creativa y conocerse a sí misma a través de lo que puede hacer. Para llevar el experimento más allá, decidieron dar un paso muy atrevido. Proyectaron sus conciencias adentro de estas formas. Esto les permitió interactuar con ustedes mismos, de una manera totalmente nueva, imposible de lograr dentro de las frecuencias más elevadas, en las cuales ustedes se conocían a sí mismos, solo como la unidad. Permitieron que sus conciencias residieran dentro de estas formas físicas, que cada vez se volvían más densas, durante lapsos cada vez mayores. La conciencia ahora gozaba de dos ventajas, el de la quinta dimensión y el físico. Ustedes estaban totalmente al tanto, en cada forma, de sus propios seres, en la otra forma, sin que existiera percepción alguna de separatividad entre ellos. Esta grandiosa fiesta de autoexploración era muy divertida. Se intentaron nuevos campos de energía. Por ejemplo, ustedes establecieron distintos campos, para poder explorar separadamente los pensamientos, de las emociones. Y aún más importante, ustedes le dieron a sus proyecciones una cuasi autonomía, una libertad para ser entidades por sí mismas, por derecho propio. Esta división en dos puntos aventajados, y simultáneos, se convirtió en el punto crucial de la historia. Por este entonces, la historia equivalía a la de hace unos pocos 100 miles de años. El estado de conciencia en cada una de estas formas autónomas, estaba aún al tanto de su naturaleza espiritual, y la separatividad no era ni siquiera una forma de pensamiento concebible. Tal construcción mental ni siquiera existía. En este momento, su planeta era el bíblico jardín del Edén. El concepto de muerte no era ni siquiera posible, porque si ustedes se aburrían en una forma física, sencillamente la desmaterializaban, enrollaban sus conciencias de vuelta a la frecuencia de la quinta dimensión, y proyectaban una nueva forma. En el camino, cambiaron la proyección de energía por el proceso del nacimiento físico, y acordaron una forma básica del cuerpo para la especie, la cual rápidamente estaba densificando su forma física. Sus leyendas están petóricas, de memorias antiguas de algunas de las variedades de formas, que precedían a esta estandarización. Durante miles de años, ustedes, como espíritu, gradualmente se fueron fascinando con la intensidad de las sensaciones posibles, en estas formas físicas. Sus campos emocionales y mentales, se centraron cada vez más en sus campos más bajos, en vez de en el campo del espíritu. La intensidad y la riqueza de la experiencia emocional, fue totalmente avasalladora, y las sensaciones, que provenían de estar en una forma densa, eran muy seductoras.
Ustedes ya conocen la historia de aquí en adelante, el nacimiento del ego. Inicialmente intentaron que el yo-ego exterior actuara como la interfaz recolectora de información desde el plano físico, en nombre de sus yo, orientados por el espíritu, los cuales seguirían tomando las decisiones acerca de lo que era real y de lo que habría de hacerse en cada momento. A medida que el experimento proseguía, por miles de años, el ego, orientado hacia afuera, comenzó a tener sus propias ideas acerca de la realidad, y a acudir al yo espíritu, orientado hacia adentro, cada vez menos y menos. El ego externo se volvió más fuerte, y su identidad comenzó a cambiar desde los estados interiores, hacia los estados exteriores del ser. Como resultado de este cambio, el ego comenzó a ponerle color a lo que él percibía, y a juzgarlo como bueno o malo, de acuerdo con la sensación física. Así fue como el yo, orientado hacia el interior, comenzó a ser alimentado con información predigerida. La sensibilidad emocional y mental del ego hacia la energía del campo del espíritu se marchitó a medida que la energía del campo físico se convertía cada vez más en el punto focal. Aquellos dos puntos simultáneos de ventaja pasaron a convertirse en puntos separados de conciencia, y el punto de ventaja de la frecuencia más baja, orientado hacia la fisicalidad, perdió de vista al punto espiritual. A lo largo de unos pocos miles de años siguientes, la brecha de percepción se fue ampliando, hasta que el punto de ventaja más bajo empezó, bien a dudar de la existencia del punto más elevado, o a proyectarlo como si estuviera por fuera de sí mismo, como si fuera un ser externo. Así, ustedes fraccionaron su percepción acerca de quiénes eran y se creó el concepto de los dioses, ya que la humanidad era incapaz de relacionarse con los inmensos y multidimensionales seres, que eran parte de ella misma. La única manera de reconciliarse con las voces interiores, es decir, con los impulsos del espíritu, y el recuerdo de ser mucho más que un simple ser humano limitado, fue la de proyectar sus naturalezas inmensas, poderosas y plenamente amorosas, sobre unos seres que ustedes, como especie, crearon para tales fines. Ustedes seguían recibiendo mensajes y sintiendo amor a partir de sus yo espirituales internos, pero los ascribieron como si vinieran desde sus dioses externos. Para finalmente hundir la cuña de la separación entre el espíritu y la personalidad, ustedes concibieron un brillante velo, la vergüenza, la culpa. Construyeron las vibraciones de la vergüenza adentro de las mismas células de sus cuerpos, y finalmente, lograron un sentido completo de separación. El espíritu, que ustedes alguna vez supieron que eran, se convirtió en una memoria fantasma, fácilmente borrada, por la ruda luz de sus nuevas realidades. Entonces, se percibieron a ustedes mismos, como si fueran una personalidad, sin saber siquiera que habían sido cercenados del espíritu, sencillamente, porque se olvidaron de haber sido antes una unidad. Convirtieron en externa esa parte heroica e inmensa de sí mismos en la deidad que crearon. Y la vergüenza aseguró que ustedes se vieran a sí mismos como inmerecedores, a los ojos de esta deidad fabricada. Así pues, a lo largo del tiempo, ustedes se convirtieron en algo separado, aislados en un talego de piel, buscando afuera, hacia un universo que ustedes ya no volvieron a entender, atrapados en el tiempo y en el espacio, con una sola salida, la muerte. Todo lo que tenían como ayuda para resolverlo, era un conjunto de respuestas aprendidas, denominadas personalidad. Por favor, recuerden que planearon todo esto desde un comienzo. Ustedes, como uno de los grupos de seres que diseñaron este experimento, habían decidido ver cuán lejos podrían llegar en separar sus percepciones, de su naturaleza, del espíritu puro. Se requirió una enorme ingeniosidad, para diseñar y crear los velos que habrían de separar las dimensiones, de manera tal, que ustedes se encarnarían sin memoria alguna, acerca de quienes en realidad eran. Como parte de estos velos, las funciones de su espíritu colectivo tomaron una decisión,
que habría de afectar a cada encarnación, durante los siguientes 200.000 años, y la cual alteró completamente la naturaleza, el propósito y el contenido de la vida humana en este planeta. Ustedes se inventaron el karma.